Muy buenas tardes con todos y todas las presentes. Mi nombre es Luis Mesones Almanza y estaré a cargo de la conducción de esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencias de los viernes de Derechos Humanos. Antes de iniciar, quiero trasladar un cordial saludo a nombre de nuestro director general, el doctor Eduardo Muga Melgarejo, quien agradece por su participación en esta importante conferencia. Antes de iniciar, tengo algunos anuncios importantes. Indicarles en primer lugar que no es necesario registrar sus datos en el chat, ya que la plataforma Zoom registra su tiempo de ingreso, salida y permanencia en la sala. Recuerden que para acceder a la certificación de esta conferencia es necesario haber permanecido conectados durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado desde el correo electrónico con el cual se han registrado. Mencionarles que la entrega de certificados no es automática, sino que se realiza posterior a una evaluación, una revisión del tiempo de permanencia de cada uno de nuestros asistentes. Mencionarles también que las opiniones expresadas por nuestros ponentes no reflejan necesariamente la posición institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Finalmente, mencionarles que durante la exposición ustedes podrán realizar preguntas a través de nuestro chat y al finalizar la ponencia se seleccionarán aquellas preguntas más relevantes y pertinentes con el tema, ¿no? Y se realizará el traslado a nuestro ponente. Bueno, para continuar, quiero mencionarles que es para mí un honor contar con la presencia del historiador Juan Fonseca, quien nos hablará sobre la importancia de la tolerancia religiosa y esa relación que podría tener con los derechos humanos en el contexto peruano. La ponencia, titulada De la tolerancia religiosa a la igualdad confesional, hitos en el posicionamiento de las minorías religiosas frente al Estado peruano, examinará a las minorías religiosas, ¿no? Cómo éstas han buscado a través de diversas etapas de la historia la libertad religiosa y la igualdad en su relación con el Estado peruano. Para mencionar un poco acerca de los detalles de nuestro conferencista, mencionar que el señor Juan Fonseca es historiador destacado y profesor de humanidades en la Universidad del Pacífico. Es magíster en historia por la Pontificia Universidad Católica y cuenta con estudios en la maestría de estudios culturales. Actualmente labora como profesor de humanidades en la Universidad del Pacífico y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El señor Fonseca ha sido coordinador general del Congreso Nacional de Historia Bicentenario organizado por el Ministerio de Cultura del Perú. Ha investigado extensamente sobre la historia de las minorías religiosas en el Perú, así como sobre otros temas de historia social y cultural. Entre sus publicaciones sobresalen Misioneros y Civilizadores, Protestantismo y Modernización en el Perú, del año 1915 al año 1930, publicado en el año 2002. Ha publicado 36 artículos de investigación en diversas compilaciones y revistas académicas. Asimismo, cuenta con una extensa experiencia en el campo editorial. Entre el año 2016 al 2019 ha sido editor ejecutivo de Ciencias Sociales en el Grupo Santillana, cargo bajo el cual dirigió la edición de más de 40 textos escolares de Ciencias Sociales, tanto para colegios públicos como privados. Es, señor Fonseca, columnista eventual en algunos medios de prensa también. Bueno, con esta breve presentación, quiero darle la más cálida bienvenida al historiador Juan Fonseca, a quien agradecemos nuevamente por su interés en participar, por haber aceptado nuestra invitación para este viernes de Derechos Humanos. Adelante, Magíster Fonseca. Bueno, muchísimas gracias por la muy generosa presentación y también por la invitación que el Ministerio de Justicia, a través de su dirección correspondiente, me hizo para participar con ustedes en esta conferencia. Bueno, voy a compartir un PPT que va a intentar sintetizar en gran medida lo que vamos a compartir en esta tarde. Muy bien. Asumo que sí lo ven bien, ¿no? Correcto. Entonces, lo que voy a hacer el día de hoy es intentar dar algunos, como dice el título, algunos hitos, es decir, intentar hacer una especie de cronología histórica y crítica a la vez de cómo las minorías religiosas, en particular la evangélica,
se ha posicionado frente al Estado peruano alrededor de este debate sobre la tolerancia religiosa, la igualdad confesional y diría yo la diversidad religiosa, ¿no? Tal vez ese concepto no lo tengo claramente en el título, pero también es un concepto que me parece interesante introducir para nuestro diálogo. Entonces, lo que yo voy a hacer en el tiempo que tengo es, en primer lugar, plantear una especie de primer contexto, de un panorama religioso en América Latina y en el Perú, sobre el panorama de pronto de la diversidad religiosa en nuestro país y cómo eso se constituye en un desafío y a la vez una oportunidad para la laicidad. Y en segundo lugar, plantearé una breve periodificación de cómo las minorías religiosas evangélicas en particular se han posicionado frente al Estado a partir de su lucha por la libertad religiosa. Entonces, en primer lugar, aquí les voy a presentar algunos cuadros que nos muestran, en principio en América Latina, cómo está ocurriendo ya desde más o menos la década del 70. Estos son unos datos del Latinobarómetro de los años 90, pero desde la década del 70, América Latina está en un proceso de transformación religiosa sumamente importante e histórico y que implica un cambio que es fundamental para comprender las transformaciones de la cultura latinoamericana, que es la transformación de un continente que durante 4 siglos fue predominantemente católico a uno mucho más diverso en términos religiosos. Tengo un poco de cuidado en señalar que América Latina se va a convertir en evangélica, como en los años 90 algunos investigadores lo planteaban, porque aunque es cierto que la tradición evangélica o la identidad evangélica está creciendo sostenidamente desde hace varias décadas, también es cierto que en los últimos años está apareciendo un nuevo fenómeno, que es el crecimiento de las identidades religiosas o las identidades no religiosas, más bien, es decir, los no creyentes. Como pueden ver en este cuadro de Latino Barómetro, el crecimiento evangélico está en verde y en algunos países incluso ya empieza a dar indicios de cierto agotamiento, ¿no? Entre los evangélicos, al menos hasta hace unos 10 años, había cierta actitud, digamos, como triunfalista de una especie de eterno crecimiento. Sin embargo, lo que dicen las estadísticas es que aunque sigue creciendo, lo está haciendo de manera un poco más lenta y en algunos países, por ejemplo, como Chile, en realidad ya ha llegado como a una especie de tope, a una especie de, digamos, eh, de estancamiento. Y más bien, como digo, son las identidades eh, que no se adscriben a ninguna religión en particular, las que están empezando a crecer. Al punto que en el 2024, como verán, eh, los católicos representaban un 54% de la población latinoamericana, es decir, un poco más de la mitad, no más. Los evangélicos un 19%, pero 4 puntos menos en relación al 2023, mientras que los no creyentes habían pasado de 15 a 19%. Entonces, si lo vemos un poco más a largo plazo, lo que está ocurriendo ya desde hace más de un siglo, como podrán observar en este cuadro, hasta los años 70 la identidad católica era, digamos, absolutamente hegemónica, ¿no? La religión católica como expresión mayoritaria de las sociedades latinoamericanas era absolutamente incólume, ¿no? Eh, pero a partir de la década del 70 esto empieza a cambiar, ¿no? Entonces, en términos religiosos, los años 70 y mucho más los años 80 van a significar un momento así de cambio histórico, ¿no? Efectivamente histórico, en el que el catolicismo progresivamente empieza a perder la hegemonía de la que había gozado durante, como dije, más o menos 4 siglos. Mientras que más bien las religiones protestantes, los diversos protestantismos van a empezar a crecer sostenidamente y tienen afiliación religiosa. ¿Qué pasa en Perú? En el Perú, aunque el Perú no ha sido, digamos, el país donde los evangélicos han crecido más notoriamente, como sí, por ejemplo, Centroamérica,
y a varios países centroamericanos. El crecimiento evangélico, como pueden observar en este cuadro, empieza a darse de una manera más notoria a partir de los años 80. Lo católico, aunque todavía persiste como la identidad mayoritaria, está en franco de crecimiento. Y esto ya no son datos solamente de encuestas, sino son más bien datos que provienen de los censos nacionales. Debo aquí recalcar algo que algunos especialistas en el estudio de lo religioso expresamos hace unos meses, en el sentido de que es una pena que en el censo nacional que está en camino, que está realizándose, pues no se recoja la información sobre lo religioso, lo cual nos deja más o menos en una situación de casi ceguera sobre estos datos, al menos por una década más, ¿no? Esperamos que eso en algún momento sea, digamos, resuelto a través de algún estudio complementario que podría de alguna manera cubrir esta carencia. Pero bueno, lo interesante de esto es que de nuevo Perú está más o menos en la misma tendencia latinoamericana de una progresiva diversificación de las identidades religiosas en su sociedad. Si lo vemos a partir de las cuestiones regionales, este cuadrito que lo he tomado del libro de Taylor Boas sobre los evangélicos y la política electoral en América Latina, podemos observar cómo también hay diferencias en relación a el porcentaje de evangélicos en nuestro país, ¿no? Como podrán observar ahí, el cambio empieza a notarse a partir de los años 80 y es clarísimo, es muy evidente que son las regiones, en primer lugar de la selva, las que tienen, al menos hasta el 2017, son las que tenían los porcentajes más elevados de adscripción a la identidad religiosa evangélica. Ucayali era el departamento más evangélico, digamos, del Perú, con una proporción más o menos de alrededor de 30% de creyentes evangélicos en relación con su población en general. Em, pero bueno, en proporciones un tanto menores, pero también importantes, estarían Loreto, San Martín, Amazonas, Huánuco, Pasco y Huancavelica. Y más bien las zonas donde la proporción evangélica está bastante baja son Arequipa, ¿no? Moquegua, Piura y, digamos, partes de la costa central del Perú, ¿no? Entonces, esto también creo que, de hecho, que levanta preguntas interesantes sobre por qué en las regiones amazónicas y en las regiones andinas es donde los evangélicos han tenido un crecimiento más notorio. Y esto también puede plantearnos luego preguntas en relación a cómo en esos lugares, en esas regiones, qué tan importante es el factor evangélico para comprender lo político, comprender lo social, lo cultural e incluso lo económico. Ahora, comparto todo esto porque me parece importante señalar que plantearnos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado peruano y la sociedad peruana para adaptarse, ¿no? a esta transformación religiosa, ¿no? Claro, han habido ya determinadas leyes, determinados procesos jurídicos, determinados procesos políticos que han implicado un progresivo reconocimiento de que el Perú ya no es un país, digamos, religiosamente monócromo, sino es un país de una interesante y creciente policromía religiosa. Pero ¿qué se está haciendo, ¿no? frente a ello? ¿Cómo eso constituye un desafío para nuestra sociedad, para nuestra política, para nuestra convivencia también? Y cómo eso también implica, ¿no? un proceso de reconocimiento de las propias minorías religiosas de la responsabilidad que ahora están asumiendo como parte cada vez más relevante y hasta parte incluso hegemónica del nuevo panorama religioso-cultural del Perú. Esto creo que se ha analizado principalmente, es bien curioso, los estudios recientes sobre el tema evangélico en el Perú se han centrado mucho en lo político, ¿no? En el sentido de cuál es el factor evangélico en la política, lo cual es muy importante comprenderlo. Pero, por ejemplo,
tema del factor evangélico en lo cultural o en lo económico todavía creo que no está suficientemente estudiado, ¿no? Como por ejemplo la presencia del evangélico, la minoría religiosa evangélica, está transformando también nuestros hábitos culturales. Pero también, así como es importante reconocer la creciente presencia evangélica en el panorama religioso, también habría que preguntarnos cómo progresivamente los grupos no creyentes también están empezando, o los peruanos, digamos, no creyentes, también están empezando a notarse cada vez más en el panorama religioso, ¿no? Entonces, eso constituye un desafío interesante de convivencia, ¿no? De convivencia ciudadana, de convivencia en un país que está convirtiéndose en uno cada vez más diverso. Ahora, todo esto, por supuesto, ha implicado un largo proceso, ¿no? Eh, histórico. Em, y aquí, bueno, voy a pasar muy rapidito esto, que es un cuadrito que varias veces lo comparto en las charlas que suelo dar sobre este tema o temas similares, en el sentido que también hay que reconocer que lo evangélico es una identidad muy diversa, ¿no? O sea, no hay una sola forma de ser evangélico. La población evangélica en el Perú se puede agrupar, ¿no? Desde los grupos asociados con el protestantismo histórico, que tienen una estructura denominacional, tienen una teología mucho más liberal y están muy involucradas con el ecumenismo, eh, hasta los grupos denominados carismáticos o neopentecostales, que tienen, digamos, o han desarrollado una relación distinta con el Estado, con la política y con las otras expresiones religiosas. Y esto pasando por el pentecostalismo clásico, que creo hasta la actualidad debe ser o debe constituir la proporción más importante, más grande dentro de las identidades evangélicas. Entonces, de nuevo, me parece importante entender que cuando hablamos de minorías religiosas, en particular las evangélicas, hay que también comprenderlas en su diversidad. Ahora, yo propongo para la parte como más histórica, que es creo lo relevante de la charla y a la vez de pronto el aspecto que a ustedes les ha llamado más la atención, planteo yo una periodificación en al menos tres grandes fases que las he determinado de la siguiente manera. En primer lugar, una primera fase que le llamaríamos de las luchas por la tolerancia religiosa, que va más o menos desde 1822 hasta 1915. Una segunda de la libertad ligada a la búsqueda de la igualdad desde 1915 hasta 1979. Y finalmente una tercera, pluralización religiosa y poder político desde 1979 hasta la actualidad. ¿Por qué las fechas? En 1822, porque es el año en que se establece en el Perú Diego Thompson, que fue un famoso, un conocido educador protestante escocés, que además también era colportor, es decir, distribuidor de Biblias, que llega al Perú convocado por el gobierno de San Martín, ¿no? En el protectorado, para construir la primera propuesta de educación pública popular en la naciente República Peruana. Entonces, esa presencia a mí me parece relevante, de hecho que algunos historiadores, colegas, en particular historiadores de la educación también ya han valorado, yo mismo a través de algunos estudios, y creo que es interesante eh, recordar algo que a veces en la propia memoria histórica nacional se olvida, ¿no? Que, por ejemplo, no sé si ustedes saben que Thompson estableció unas escuelas denominadas escuelas lancasterianas, es decir, un modelo de escuela que buscaba alcanzar a la mayor cantidad de estudiantes de nivel popular y que era una escuela, un tipo de escuela basado en el estudio de, digamos, lo básico de aritmética, de lengua, pero a la vez también del estudio del Nuevo Testamento. Y estas escuelas lancasterianas fueron el primer intento serio del Estado peruano de ofrecer una educación pública para los más pobres, para los sectores más populares. Es un proceso que implicó, además,
una colaboración, no solamente con otros funcionarios del naciente Estado peruano, sino también con algunos personajes notorios de la Iglesia Católica. Entonces fue un esfuerzo ecuménico, si se quiere, ¿no? Cuando Thompson se va del país en 1824, quien se queda a cargo de las escuelas que él había promovido fue un sacerdote católico, José Francisco Navarrete, que va a estar a cargo de ellas hasta más o menos mediados del siglo XX. Recién cuando Castilla plantea la primera, digamos, la primera reforma educativa nacional, es que las escuelas castellanas ya dejan progresivamente de existir. Eh, ahora, cuando, digamos, uno de los propósitos que tuvo también el gobierno de San Martín y que luego fue continuado por los gobiernos posteriores, incluyendo el de Bolívar, fue el de formar, ¿no?, a una naciente, si se quiere, un naciente magisterio, ¿no? Es decir, formar a los maestros. Y para ello se estableció una escuela normal de varones y justamente fue la fecha en la que después se ha confirmado como lo que ahora se celebra a nivel nacional como el Día del Maestro, ¿no? Entonces, les digo esto porque, que es el 6 de julio, ¿no? Entonces, esto es interesante porque es el esfuerzo de alguien identificado con la tradición protestante que dio origen, por ejemplo, a esta celebración, ¿no? Ahora, la fecha del Día de Maestro en realidad se conmemora recién a mediados del siglo XX o se empieza a celebrar a mediados del siglo XX, pero haciendo como que referencia a esta fundación, digamos, a esta fecha simbólica, ¿no? Ahora, eh, durante este periodo, digamos, voy a avanzar un poquito, durante este periodo largo, podríamos distinguir dos fases o dos subfases, ¿no? Una primera que le hemos denominado las primeras incursiones protestantes, en las que lo protestante y en general las otras minorías religiosas como las de los judíos y las de los budistas empiezan a desarrollarse en el Perú decimonónico, pero todavía de manera, digamos, no tan institucional, ¿no? Una manera relativamente informal o individual, ¿no? En el caso de los protestantes, esta presencia se va a dar a través de algunos colportores, es decir, vendedores de Biblias, a veces algunos migrantes extranjeros, que progresían, y ya hacia la década del 70, años antes de la guerra, incluso a través de algunos misioneros, ¿no? Como el misionero meteorista William Taylor, que van a intentar hacer exploraciones para establecer las primeras iglesias protestantes en el Perú. Todo este esfuerzo va a quedar truncado con el inicio de la Guerra del Pacífico. Y va a ser recién después de la Guerra del Pacífico, desde 1800, a partir de 1888, 1889, que al Perú, llegan al Perú, digamos, misioneros metodistas que se establecen de una manera más permanente. Uno de ellos, Francisco Pensotti, incluso estuvo en prisión, porque al llegar digamos, hizo algo que se diferenció en gran medida de la actitud de la mayoría de personajes protestantes que se habían establecido en el país previamente. De hecho, que por ejemplo la comunidad inglesa ya desde mediados del siglo XIX tuvo una capilla anglicana, ¿no? Pero que estaba básicamente enfocada en la atención a los británicos, ¿no? Entonces, la idea de protestantes peruanos, de evangélicos peruanos, era todavía, digamos, impensada por una razón, además, por una razón legal, que era que hasta ese momento el ser no católico estaba fuera de la ley, ¿no? Siendo peruano. Entonces, eh, a pesar de ello, ¿no? Es interesante que esta presencia, digamos, de esta minoría religiosa progresivamente va a influir digamos, la aprobación de una serie de medidas secularizadoras que van a permitir, digamos, una progresiva ampliación del concepto de ciudadanía, un progresivo reconocimiento también de la diversidad o la naciente diversidad religiosa del Perú, ¿no?
Esto, por ejemplo, a partir de la laicización de los cementerios, ¿no? Hasta antes de la fundación del cementerio británico, ¿no? Que se aprobó en el año 1834, por ejemplo, los extranjeros no católicos eran enterrados, o ya sea en terrenos particulares, o en el caso de Lima, muchos de ellos enterrados en la isla San Lorenzo, por lo que fue un avance muy importante contar con un espacio propio para acoger a estos muertos disidentes, ¿no? Pero es bien interesante, si alguno de ustedes ha ido alguna vez a visitar el cementerio británico, a su local más antiguo, ¿no? Que está en la zona de Bellavista, van a ver que en los sepulcros, ¿no? Digamos, las tumbas, se encuentran personas de diferente origen nacional, ¿no? Diferente nacionalidad, hay personas de distintas tradiciones religiosas incluso, ¿no? No solamente británicos, habían norteamericanos, alemanes, escandinavos, húngaros, griegos, chinos. Recuerden que hacia mediados del siglo XIX también empieza a llegar la migración china al Perú. Y algunos de ellos también son enterrados en el cementerio británico. Entonces es interesante cómo este cementerio, que inicialmente fue pensado principalmente para la comunidad británica, empieza a acoger a todos, digamos, a ver, como los rechazados en vida y también en muerte por la sociedad peruana católica de la época por su confesión religiosa. Em, en 1868, recién el Ministerio de Culto de entonces estableció que las municipalidades podían construir cementerios para no católicos, especialmente si en la jurisdicción, ¿no? existía un número importante de extranjeros de dicho culto, ¿no? O de distinto culto, es decir, que no eran católicos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque progresivamente empezó a crecer también la población, digamos, extranjera. Entonces, la idea era o construir cementerios para no católicos, o construir como secciones dentro de los cementerios establecidos para los no católicos, ¿no? Como para los herejes, ¿no? Cementerios laicos incluso me denominaban algunos de estos espacios. Entonces, es interesante que a pesar de que la presencia de las minorías religiosas, en particular la protestante, todavía no es tan institucionalizada, ya se empiezan su sola presencia empieza a transformar el paisaje del Estado peruano, de la sociedad peruana, y plantear ciertos desafíos en relación a lo legal, en relación a lo que significa la convivencia con lo distinto. Luego, entre 1889 y 1915, le llamamos el periodo de establecimiento y lucha por la libertad religiosa. Em, Cuando ya los protestantes se establecen de manera permanente, y justamente regreso a Pensotti, que está ahí en la foto, en prisión, digamos, la novedad que él plantea es que decide predicar su fe a los peruanos. Y entonces, progresivamente, el mensaje protestante, en este caso específico metodista, va a atraer a un número importante de limeños o chalacos en este caso, porque su primera congregación es en el Callao. Entonces, esto implicó, por supuesto, en ese momento una especie de escándalo en entre las distintas identidades, perdón, entre las distintas comunidades del momento, y llevó a Pensotti a estar en cárcel, estar en la prisión, ¿no? Y a partir de ello se va a desarrollar un debate público entre los sectores liberales, que consideraban que era una, digamos, muestra de poca civilización, de poca tolerancia por parte del Estado peruano y de la sociedad, digamos, más conservadora. Y por otro lado, también manifestaciones, expresiones públicas digamos, de incomodidad por parte de los sectores más conservadores que estaban asociados en ese momento con la identidad católica, ¿no? Eh, a partir del caso Pensotti, los protestantes van a empezar a desarrollarse de manera cada vez más constante, más permanente. Ya hacia finales del siglo XIX e inicio del siglo XX empiezan a llegar nuevas congregaciones protestantes, llegan los nazarenos,
llega el Ejército de Salvación, llegan los adventistas, luego los presbiterianos, en fin, poco a poco van a empezar misioneros británicos que luego dan origen a la Iglesia Evangélica Peruana. Todos ellos van a empezar a establecerse de una manera más o menos permanente a inicios del siglo XX. Y entonces esto va a implicar, pues, de nuevo un desafío para el Estado peruano y para la sociedad en general, ¿no? Desafíos que tenían que ver con momentos, digamos, fundamentales también para comprender la vida humana, para comprender la experiencia de ser humano. Por ejemplo, como el matrimonio, ¿no? En esa época el matrimonio, no existía el matrimonio civil todavía, el matrimonio tenía que estar reconocido por la Iglesia Católica, o sea, el matrimonio religioso era el único válido. Entonces, son los protestantes los que empiezan a presionar, ¿no?, por el reconocimiento del matrimonio civil, ¿no? Y esto va a implicar, por supuesto, de nuevo un desafío para el Estado y para la sociedad, ¿no? En 1897, por ejemplo, a raíz de un incidente en el que estuvo involucrada la hija del misionero Thomas Wood, se aprobó el matrimonio civil para los no católicos, ¿no? Para los no católicos, eh, pero no para en general para la población. Entonces, progresivamente en los años siguientes, la legislación se va a hacer cada vez más consistente y fueron los protestantes los primeros en hacerla cumplir, ¿no? Entonces, y los liberales y los sectores anticlericales fueron como que los masones, por ejemplo, la masonería apoyó, digamos, de una manera muy consistente estas demandas. Em, y esto va a terminar, por supuesto, en una batalla muy interesante y a la vez histórica que va a empezar en el 1913 a raíz de un incidente, digamos, muy ilustrativo, ¿no? A inicios del siglo XX, un maestro indígena, eh, Zúñiga Camacho, en Puno, va a empezar a educar a los indígenas, ¿no? Establecer una pequeña escuelita. De hecho, que aquí tengo una foto de la Escuela Dentista de Platería, eh, y el año pasado incluso tuve ocasión de visitar lo que queda todavía de esa escuelita. Bueno, pero este esfuerzo educativo, promovido por un indígena y dedicado, ¿no?, y dirigido principalmente a niños indígenas, fue visto como muy peligroso por parte de los hacendados, por parte de la Iglesia Católica, en fin. Entonces, él, al no poder sostener este esfuerzo, va a llamar a los adventistas. Los adventistas llega el misionero Stahl, eh, eh, Ferdinand Stahl, hacia 1909, 1910, si no me equivoco, y empiezan a fortalecer este esfuerzo educativo. Pero, digamos, ahí había una doble incomodidad por parte, digamos, de las élites de la época, que era que había educación indígena y, por otro lado, una educación no católica, una educación protestante. Y esto va a ocasionar la ira de los sectores más conservadores de Puno. El obispo Valentín Ampuero moviliza a algunos sectores muy intolerantes del catolicismo y atacan la escuelita la escuelita de platería de los adventistas y de Zúñiga Camacho. Y esto es conocido luego en Lima. Entonces, a partir de ello se va a iniciar todo un proceso. Bueno, por un lado los liberales muy molestos plantean que esto de nuevo es una señal bajo el pensamiento de la época, de casi como barbarie, cómo es posible que en un país civilizado como el Perú ocurran estas cosas. Y esto va a ser aprovechado por los sectores protestantes que ya empezaban a ser un poco más, estaban mucho más organizados en ese momento y aliados a los sectores liberales, eh, van a empezar a luchar por el reconocimiento de la libertad religiosa de una manera, digamos, ya plenamente legal, ¿no? Y esto implicaba necesariamente una reforma constitucional. Esta reforma constitucional finalmente se va a aprobar en el año 1915. Por ello es que desde 1915 podríamos decir que ya el Perú se convierte en un país, digamos, o se establece la tolerancia religiosa. eh, Se establece la libertad de cultos de manera más, digamos, más absoluta, ¿no?
Entonces, pero como ustedes comprenderán, nuestro país a veces tiene estas cuestiones de que se aprueba la ley, pero a veces en la práctica esto demora, ¿no? Digamos, hay una demora en respetarse. Entonces, aunque entre 1915 y 1940, digamos, ya el ser no católico era el ejercer públicamente, ¿no? El culto no católico ya era legal. Sin embargo, los protestantes y otras minorías todavía seguían sufriendo episodios de hostilidad e incluso de persecución. Entonces, esto puede ser una razón por la que tal vez explique que, al menos en esas décadas, aunque ya los protestantes podían ejercer libremente su culto, su crecimiento no fue todavía tan espectacular como lo va a ser después. En el año 1940 se forma el Concilio Nacional Evangélico, que va a ser la entidad, la federación más reconocida y representativa del movimiento evangélico, y como que va a articular los esfuerzos de las iglesias evangélicas, tanto en relación con la sociedad como también en relación con el Estado. Y yo diría que hay una subfase que es la que aparece al final de esta diapositiva, que le he denominado como expansión demográfica y social. ¿En qué sentido? Que en estas casi 4 décadas empieza el espectacular crecimiento pentecostal, ¿no? Que es el que va a alimentar principalmente el crecimiento evangélico, el crecimiento protestante. Esta expansión demográfica y territorial, dicho sea de paso, porque el protestantismo empieza a establecerse en distintas partes del país y principalmente en lo que llamaríamos ahora las regiones del interior del país, ¿no? Mal llamadas las provincias, y eso va a implicar pues un constante desafío, ¿no? A la convivencia religiosa, ¿no? Entonces, son décadas un poco en las que ocurren una serie de acontecimientos, procesos que alimentan, digamos, este discurso también como del protestante perseguido, ¿no? Del evangélico perseguido, ¿no? Y efectivamente perseguido, o sea, eran situaciones en las que eh, muchos casos, por ejemplo, se les hostilizaba en los colegios, se les hostilizaba a veces en la universidad, en los estudios, en los espacios, digamos, de encuentro. Además, como la fe evangélica, por ejemplo, era sumamente rígida en relación a la participación de sus fieles en los espacios tradicionalmente de fraternización, de comunidad en muchos pueblos, que son las fiestas, ¿no? Las fiestas patronales. Entonces, lo evangélico implicaba, o la identidad evangélica implicaba también cierta especie de ostracismo social en relación al resto de la comunidad, ¿no? Por esa razón, muchos evangélicos crecieron, y un poco aquí viene ya incluso mi propia experiencia, porque yo mismo nací en una familia de tradición evangélica, que crecieron, digamos, como que en una especie de gueto, un gueto simbólico, ¿no? Porque aunque estaban, de todas maneras, compartían espacios comunes con los no católicos, pero la vida del evangélico en este periodo era muy cerrada, ¿no? Entonces era una comunidad sumamente cerrada. Los amigos eran evangélicos, había esta idea de separarse incluso de la familia, porque lo más importante era ser fiel a Cristo en el contexto de la comunidad evangélica. Y yo creo que esta cuestión, digamos, de esta dicotomía preocupante de que la ley, aunque la ley ya planteaba, digamos, una actitud de tolerancia y de aceptación plena de la diversidad religiosa en la sociedad peruana, pero en la práctica eso no necesariamente se daba. Entonces, y eso también originó que en muchos casos la propia identidad evangélica fuera también muy anticatólica, ¿no? Con un discurso muy confrontacional, ¿no? Yo recuerdo todavía historias que se contaban en la familia, por ejemplo, de cierto tío que acostumbraba ir allá en la Sierra de Ancash, ¿no? Por los caminos de los pueblos o entre los pueblos, donde solían haber cruces, ¿no? Y con estas cruces que son importantes como dentro de la simbología católica. Él iba y las destruía, ¿no? Asumiendo que era como un acto de heroísmo desde su identidad evangélica, ¿no? Porque estaba combatiendo la idolatría, y eso, por supuesto, ocasionaba también la ira, la furia de los propios comuneros católicos, ¿no? Entonces, había como intolerancia de ambos lados. La ley, aunque cambió, mm, no se transformó en la actitud, ¿no? Entonces, este divorcio a veces que hay en nuestra sociedad, de que
las leyes se aprueban, pero eso no implica que la gente cambie así automáticamente de actitud, sino que estos son procesos mucho más largos, demoran mucho más. Se dio en este caso de la diversidad religiosa. Y como que para concluir ya, dado que veo que el tiempo ya me está venciendo, y bueno, en 1979, ¿no? Con la Constitución que se aprueba en ese año, bueno, es la primera constitución que ya deja de reconocer a la Iglesia Católica como la iglesia, digamos, oficial del Estado. Entonces, a partir de 1979, digamos que el Estado peruano ya es abiertamente laico, ¿no? Formalmente laico, ¿no? Y entonces, en ese periodo ya las iglesias evangélicas habían alcanzado ya un mayor crecimiento, una mayor solidez, digamos, demográfica y territorial, institucional también, que va a permitir que en las décadas posteriores, hasta el 2011, eh, desarrollen todo un proceso de, digamos, lucha por lo que llamaríamos la igualdad confesional. O sea, no solamente es luchar por ejercer libremente su religión, sino también de tener condiciones, digamos, de cierta equidad en el trato del Estado peruano las iglesias evangélicas. Y esto de alguna manera, bueno, es una propuesta finalmente también que puede ser, por supuesto, que debatida. De alguna manera se logra con la Ley de Libertad Religiosa que se aprobó en el año 2011 y que, bueno, si no me equivoco, en el 2014 es reglamentada y, en fin, entiendo que ha sido incluso reformulada en los últimos años. Entonces, es el sueño, digamos, de las minorías religiosas evangélicas por ser tratadas como iguales en comparación con el mundo católico, con la Iglesia Católica, de alguna manera se va a expresar en estos años. Digamos que la evaluación, y eso ya implicaría, digamos, un análisis mucho más del tiempo presente, probablemente arroje que, digamos, ese sueño de igualdad no necesariamente se ha conseguido en su plenitud, ¿no? Eh, Sin embargo, también podríamos decir que a partir del 2011, bueno, los últimos años, estamos viendo o estamos viviendo un tiempo bastante complejo, ¿no? En el sentido de que, por un lado, la sociedad peruana, como ya lo mostré al principio, se ha vuelto cada vez más diversa, han aparecido nuevos rostros en el campo de lo religioso, distintas expresiones nuevas, ya en los últimos años han empezado, por ejemplo, a llegar cada vez más a crecer, por ejemplo, comunidades musulmanas. Hay expresiones religiosas muy específicas del Perú, como los israelitas del Nuevo Pacto. Han empezado a crecer identidades, digamos, nuevas que no son parte necesariamente del mundo evangélico, que digamos, están ahí, ¿no? Y que de todas maneras se representan un desafío para el Estado y también un desafío para la propia sociedad peruana, ¿no? Pero un desafío, digamos, de cómo comprendernos. Y también, por supuesto, que esto implica todo un desafío para también buscar comprendernos desde los espacios, digamos, de no creencia, ¿no? Porque, como decía al principio, también es notorio que cada vez más hay peruanos digamos, tienen una actitud, digamos, no religiosa frente a lo trascendente, frente a los conceptos relacionados con el más allá, en fin. Entonces, esto implica ciertamente tener un desafío, porque eh, tendríamos que pensar en que si los evangélicos, en particular hablando sobre ellos, durante casi un siglo han luchado por obtener la igualdad, por digamos, alcanzar los derechos que ellos asumen que les corresponde legítimamente como peruanos, esas mismas luchas también las tienen otras identidades, ¿no? Esas otras identidades religiosas, otras identidades culturales, otras identidades sociales, ¿no? Entonces, digamos que salir de una especie de un estado confesional, ¿no? Que era la situación, ¿no? Previa a las reformas constitucionales a las que he aludido, a una situación, digamos, de un estado nuevamente confesional, solo que ahora manejado por dos o tres confesiones, digamos, no creo que sea la idea, ¿no? Que nos ayude a convivir, ¿no? Entonces, digamos que estos momentos históricos, esta brevísima revisión histórica, tal vez puede servirnos como de espejo, ¿no? De intentar entender también los propios procesos que ahora otras identidades están, digamos, trabajando, por las cuales están luchando.
Sin embargo, ello no significa negar, ¿no?, el rol interesante, importante y absolutamente relevante que las minorías religiosas tienen en nuestro país, ¿no? Y creo, y con esto termino, que también en los últimos años la Iglesia Católica ha cambiado notoriamente su actitud en relación a a esta convivencia con lo distinto. Probablemente hace 20 años, y de hecho que han ocurrido situaciones muy concretas en las que la Iglesia Católica veía con bastante desconfianza la participación o la presencia de los evangélicos. Ahora creo que ya eso se ha atenuado en gran medida, ¿no? Y, cuando vino el Papa Francisco, no sé si algunos supieron, hubo una reunión, si no me equivoco, fue poco después de esta multitudinaria misa que dio en la base aérea de Las Palmas. eh, se encontró con algunos líderes religiosos no católicos, ¿no? Algunos que son de la comunidad evangélica seguramente reconocen ahí al pastor Pedro Bullón de la Iglesia Luterana y al pastor Pedro Arana de la Iglesia Presbiteriana y al finado, a nuestro recordado pastor Pedro Merino, también de la Iglesia Presbiteriana y que fue secretario ejecutivo del CONEP durante muchos años, además de representantes de la comunidad judía. Entonces, creo que están dadas, ¿no?, las posibilidades para, a partir, digamos, de esta experiencia histórica, ¿no?, de lucha por el reconocimiento, por la igualdad, también eso nos abra a la lucha, ¿no?, conjunta por cómo convivir, ¿no?, por el reconocimiento, digamos, del valor de la diversidad religiosa. Sin embargo, bueno, eso ya excede a la ponencia de un historiador y más bien corresponde a los debates más del tiempo presente. Así es que yo lo dejaría aquí y con mucho gusto estaré atento a responder sus preguntas. Muchas gracias al señor Fonseca por, ¿no?, su presentación. La verdad que ha sido muy interesante conocer distintos detalles acerca propiamente de la historia, ¿no?, del protestantismo aquí en el Perú. Eh, Vamos a hacer algunos anuncios antes de pasar a nuestras preguntas. Solamente mencionarles a nuestros participantes que pueden ya ustedes ir enviando sus preguntas para revisarlas a nuestro ponente. Bueno, empecemos primero con los anuncios, mencionarles que a través de nuestro webinar chat hemos ya colgado nuestro acceso a la biblioteca virtual del MINFUS. Ustedes pueden ingresar a la biblioteca virtual, poder encontrar distintos recursos bibliográficos respecto a distintas temáticas y obviamente para esta semana estamos colocando un link con la palabra clave, libertad religiosa. Si ustedes están interesados en acceder a algún contenido sobre el mismo, pueden darle clic a la publicación. Asimismo, también a través de la biblioteca virtual, ustedes podrán encontrar las conferencias grabadas de otras ediciones anteriores, no solamente las de los viernes de derechos humanos, sino de las distintas conferencias que brindamos a través del centro de estudios. Asimismo, si usted no tiene conocimiento acerca de cómo poder acceder a la biblioteca, también estamos colgando un link para que usted pueda solicitar información y puede solicitar también una inducción para poder ingresar a nuestra biblioteca. Con gusto, una asesora lo atenderá y le ayudará a poder conocer la biblioteca. En segundo lugar, mencionar que ya hemos publicado también el link de nuestra próxima conferencia de los viernes de derechos humanos, donde se abordará el derecho a la vivienda digna y adecuada. Esta conferencia se llevará el próximo viernes 28 en el horario habitual de nuestros viernes de derechos humanos, de 3 a 4:30 p.m. Ustedes pueden ya encontrar el link para sus inscripciones. Mencionar también entre los anuncios que ya el próximo lunes, 24 de noviembre, a las 10:30 de la mañana, se realizará también una conferencia virtual en el marco de nuestros lunes universitarios, donde se abordará la inteligencia artificial frente al otorgamiento de fe pública informática. También ustedes pueden encontrar ahí el link. En breve estaremos publicando también la encuesta de satisfacción de esta conferencia. Ok, con esta breve interrupción, Magíster Fonseca, vamos a hacerle las preguntas que nos han ido remitiendo. Ok, en primer lugar vamos a leer, dice, la primera pregunta dice, ¿cómo prevenir que con el paso de los años
el crecimiento, dice, de las minorías anticristianas generen violencia contra los cristianos. ¿Será así, Magíster Fonseca? ¿Usted qué opina al respecto? Le vuelvo a repetir la pregunta, ¿cómo prevenir? Dice que con el paso de los años, el crecimiento de minorías anticristianas, dice, generen violencia contra los cristianos. Bueno, en principio, la verdad que no conozco tanto el tema de algunas minorías anticristianas. Lo que sí hay son minorías no cristianas, ¿no? No necesariamente lo no cristiano implica que tenga una hostilidad hacia el cristianismo. Lo que sí puede ser es que hay siempre en algunos sectores, digamos, que de pronto organizados, que puedan tener cierta hostilidad al lugar que tienen las religiones, como la religión cristiana en el Perú como religión mayoritaria y más influyente, que ello a veces ocasione, digamos, expresiones muy fuertes de hostilidad. Pero honestamente yo no conozco mucho eso. Hay que, en todo caso, prevenir siempre a partir del reconocimiento de la importancia del respeto a la ley, ¿no? Del respeto o sea, toda persona merece ser respetada en lo más, tal vez íntimo, o uno de los aspectos más íntimos, no diré que sea el más íntimo, pero la religiosidad o el sentimiento religioso es uno de los aspectos más íntimos del ser humano, ¿no? Todos tenemos derecho a creer como también a no creer y, digamos, el desarrollo de prejuicios hacia los creyentes como también hacia los no creyentes es lo que complica la convivencia. Entonces, ahora, también hay que entender, sí, y a veces eso algunos cristianos no lo entienden, que el hecho que durante siglos, ¿no? El cristianismo haya sido la religión hegemónica y sí, y lo sigue siendo en gran medida, este, a veces ha acostumbrado a ciertos sectores a creer que la crítica a esa situación es hostilidad anticristiana, ¿no? Entonces yo creo que los grupos no creyentes, grupos no religiosos también están en todo su derecho de expresar sus críticas hacia cómo una religión mayoritaria ejerce o ha ejercido, digamos, incluso cuestiones de violencia en periodos anteriores. No diré que en la actualidad, pero en periodos anteriores. Ya lo he explicado hace poco, ¿no? Hace ratito nomás con estos conflictos entre lo católico y lo evangélico. Entonces, ¿cómo se resolvió ese conflicto, digamos, entre lo católico y lo evangélico? Básicamente encontrando puntos en común, ¿no? Encontrando mecanismos de diálogo. Y yo creo que ese sería el camino para evitar efectivamente que tanto desde lo no cristiano como desde lo cristiano o de lo creyente y lo no creyente, este, evitemos de pronto estos desencuentros que puedan tornarse en violencia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Que podemos hablar, ¿no? Acerca no solamente de la libertad de creer, sino también la libertad de no creer también, ¿no? El tema, como menciona, no tiene, pasa por la tolerancia misma que podemos tener, pero también el diálogo, ¿no? Entre creyentes y no creyentes. Ok, muchas gracias, Magíster Fonseca. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿no? ¿A qué se dice que en las últimas religiones, dice, introducidas en el Perú, ¿no? Se refiere a, ¿no? a religiones también protestantes, dice, pareciera que tienen principalmente un propósito económico, dice que se benefician como los pastores evangélicos, dice que se aprovechan de la buena fe de las personas. Bueno, gracias por la pregunta. De nuevo, ahí también hay que evitar las generalizaciones porque las generalizaciones alimentan los prejuicios y los prejuicios son la base también de la violencia. Es cierto, ¿no? Que hay pastores evangélicos que tienen que ejercen de una manera poco honorable, poco honesta su rol como líderes religiosos y espirituales de sus respectivas comunidades de fe. Pero yo no diría que esa es una cuestión que habría que generalizar, ¿no? Como también ahí lamentablemente ha habido muchos casos de, ya notoriamente conocidos, de sacerdotes católicos que han cometido actos innombrables con menores de edad, pero eso no significa pues que ya todos los sacerdotes católicos entren bajo sospecha, ¿no? Entonces, es cierto que hay en el mundo evangélico algunos casos, ¿no? de pastores que se enriquecen a costa de los miembros, pero yo no diría que esa es la generalidad. El mundo evangélico, miren, hay miles de pastores y la mayoría de ellos probablemente viven en el más o menos con los ingresos promedio de la comunidad de donde viven, ¿no? Claro, si viven en un distrito de pronto residencial con altos ingresos económicos, probablemente vivan un poco mejor que el promedio y lo mismo pastores que viven en condiciones francamente de pobreza, ¿no? Entonces, yo creo que esas son la mayoría.
Pero sí es cierto que hay algunos casos, ¿no? que incluso han salido en la prensa en los últimos años, ¿no? Como el caso por ejemplo, de las denuncias que surgieron contra el pastor de la iglesia de Aposento Alto que está en Independencia, ¿no? Y hay casos así que están de pronto en el debate en la prensa. Pero yo diría que sí es importante respetar en este caso, por un lado, la necesidad de la transparencia. O sea, las iglesias evangélicas no deberían molestarse cuando la prensa o cuando el Estado también busca, ¿no? que digamos, las finanzas sean más transparentes, ¿no? De hecho, que esa es una crítica y que me parece muy válida de muchos sectores no creyentes que dicen, pero las finanzas de las religiones muchas veces son como que muy poco muy poco divulgada, ¿no? Entonces, y con esto no vamos a asumir que haya cosas sucias ahí, pero digamos, siempre la transparencia es mejor. Ahora, la tradición evangélica es bien interesante que durante décadas más bien promovió eso, la transparencia. Los diezmos, que son efectivamente parte de la tradición evangélica, en las iglesias, digamos, más históricas, las iglesias evangélicas tradicionales, por ejemplo, digamos, se informaban, era muy visible cuánto ganaba un pastor, cuánto aportaba cada hermano de la iglesia, porque en muchas iglesias evangélicas incluso era necesario saber quiénes estaban aportando para que tuvieran algunos cargos de responsabilidad dentro de la comunidad de fe. Entonces, las estructuras denominacionales ayudaron también a ello, ¿no? O sea, hay denominaciones evangélicas que tienen, digamos, mecanismos internos de control que permiten una transparencia interesante. Entonces, ahora, evidentemente, al abundar en los últimos años, sí es cierto, grupos que están muy centrados en, por ejemplo, una especie de autoridad vertical, casi mesiánica, ¿no? De alguien, ¿no? que se constituye en una especie de personaje, una especie de caudillo religioso. Ahí de pronto los mecanismos de transparencia no funcionan mucho. Y sí sería importante que en esos casos, tanto el Estado como también la sociedad civil y la propia congregación, o sea, y ahí habría que apelar también a que los propios aportantes en las comunidades de fe exijan, ¿no? Mecanismos de transparencia, informes para que estos casos de líderes religiosos que se aprovechan de su condición privilegiada, ¿no? en la comunidad de fe, pues terminen enriqueciéndose a costa de la pobreza de los demás, ¿no? ¿No te escucho, Luis? Mm, mm, Sigo sin escuchar. A ver, no sé si sea un problema mío. Sí, ahora sí me escucha. Perfecto. Sí, Ya, ahora disculpe. sí, ahora. Ya lo solucioné. Eh, Continuamos con la siguiente pregunta. Decía, ¿el concordato no sería un obstáculo, dice, para la igualdad y la tolerancia religiosa? Bueno, el concordato es una realidad que necesita ser también repensada tanto por la propia Iglesia Católica como por el Estado peruano, ¿no? Me llama la atención que es un tema que usualmente, por ejemplo, no se discute en las campañas electorales, ¿no? Y tal vez esto se deba, por un lado, a que la Iglesia Católica y la identidad católica sigue teniendo, por supuesto, una relevancia muy importante en nuestro país. Y en segundo lugar, porque también las propias minorías religiosas, que en su momento, por ejemplo, las evangélicas sí intentaron, de alguna manera, propiciar algún tipo digamos, de cambio, renegociación del concordato, de alguna manera no lo lograron, ¿no? De hecho, que en los años previos a la aprobación de la ley de libertad religiosa, uno de los puntos que se debatió fue ese, ¿no? Que las iglesias evangélicas, como que, bueno, algunos representantes evangélicos, no voy a generalizar, eh, planteaban de que para que la ley de libertad religiosa sea realmente tal, era necesario repensar el rol de la Iglesia Católica y por tanto el rol del concordato en el Estado peruano. Entonces, yo creo que sí, es un desafío eh, que implica en este espíritu, digamos, de diversidad religiosa del cual yo mismo parto, es un desafío que implica, digamos, un acto de, de reflexión, ¿no? por parte de todos los actores involucrados, empezando de la propia Iglesia Católica.
estaría tentado a creer que, dados los nuevos vientos están ahí, que se están sintiendo desde la Santa Sede, es un tema que se podría al menos discutir, ¿no? Todos sabemos, creo que el concordato es un, a ver, es un documento, es un tratado internacional. O sea, el Estado peruano, digamos, de manera unilateral no podría denunciarlo. Bueno, digamos, sí podría, pero sería digamos, quedaría muy mal frente a la comunidad internacional, ¿no? En general, los tratados internacionales se tienen que respetar. Pero bueno, como pasa también con otros tratados internacionales, con gobiernos, con estados, en fin, que están en el concierto internacional, que se someten a algún tipo de negociación o renegociación, entonces yo creo que al menos se podría abrir el debate para ello, ¿no? Y efectivamente yo creo que ese documento necesita ser repensado en su lugar en el Estado peruano, ¿no? Y hay precedentes, además, ¿no? En otros países que sí se han dado casos en los que, habiendo un concordato, pues se busca conversar con la Santa Sede, pero eso también requiere, por supuesto, toda una, a ver, iniciativa política mayoritaria en el país que implique resolver los asuntos. Ahora, yo también voy a decir que no creo que denunciando el concordato y las cosas, digamos, a ver, de igualdad religiosa o de convivencia entre las distintas diversidades confesionales ya se va a resolver, ¿no? Pero sí creo que es un aspecto que en algún momento el Estado tendría que abordar. Muchas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Dice la siguiente. En los municipios es común que se tengan espacios públicos para colegios e iglesias. En el caso de las iglesias, casi siempre esos espacios son para la Iglesia Católica. Siendo así, ¿hay algún ejemplo en algún lugar del país en donde esos espacios públicos sean adjudicados a confesiones distintas a la católica? Em, la verdad es que no lo sé. Sí, yo soy más historiador, digamos, me gustaría sí saber si existen, sería bien interesante. Ahora, creo que en algunos lugares donde, comento un caso muy, 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 muy de experiencia personal ya, ¿no? Cuando les decía que el año pasado estuve en Puno y fui a Platería, que es un distrito que está más o menos a unos 15 20 minutos de Puno en auto, donde justamente se inició todo este proceso de educación adventista y es un lugar, digamos, muy simbólico para el adventismo. Bueno, tienen ellos una plaza que tiene la plaza de armas, digamos, del pueblo, de la localidad, ahí la capital del distrito. Y que al menos de lo que conozca, es la única plaza cuyos, digamos, en el monumento central está el misionero adventista, Ferdinando Stahl, está el maestro indígena Zúñiga Camacho y alguien más que no recuerdo, que, digamos, tres personajes fundamentales en la historia adventista, ¿no? En la Plaza de Armas, ¿no? Eso es un poco inusual y tal vez obedezca que el distrito, claro, es históricamente importante para el adventismo. De hecho, que la escuela originaria de Platería luego se trasladó a una propiedad que está cerca a la plaza y ahí persisten, ¿no? Entonces, bueno, esto es una plaza, no es una cancha, no es un espacio deportivo, qué sé yo, pero a mí me parecería importante que a partir de las iniciativas ciudadanas, no creo que eso sea algo que tenga que partir necesariamente del Estado Nacional, pero a partir de las iniciativas, digamos, comunitarias en distritos, en provincias, se empiece a reconocer estos distintos rostros, ¿no? de la experiencia religiosa. O sea, a veces algunos piensan que los evangélicos, por ejemplo, son como una especie de ciudadanía nueva, ¿no? Dicen como que los que recién han llegado, miren, los evangélicos ya están hace 140 años casi en el Perú, o sea, no son tan nuevos, ¿no? Ya son parte de la historia peruana, como también el budismo, que llegó a mediados del siglo XIX, como también los judíos, que ya tienen 150 años o un poco más de historia en el Perú. Entonces, no es que sean comunidades, digamos, ajenas, sino que son comunidades todavía no suficientemente reconocidas.
Entonces, yo creo que, mientras que, claro, abundan, ¿no? Elementos espacios, símbolos que dan algún tipo de homenaje y que probablemente sea legítimo también a lo católico. De hecho, que tampoco no digo con eso que haya que sacar a lo católico. Lo católico, digamos, explica en gran medida la identidad nacional, la manera como el Perú se ha construido, ¿no? O sea, sacar a la Iglesia Católica digamos, de la memoria histórica también parecería completamente injusto y además dejaría como una variable, digamos, importante, dejaría fuera una variable importante para comprender la nación peruana, ¿no? Entonces, pero sí hay que incorporar, ¿no? Hay la memoria tiene que también representar estos rostros diversos que ha tenido la fe en nuestro país, incluyendo los rostros de los no creyentes, ¿no? Muchas gracias nuevamente por su respuesta. La siguiente pregunta dice así: el auge de autoritarismos, habla de China, Rusia, Turquía, y nacionalismos religiosos como India o Myanmar, auguran mayor persecución de minorías protestantes. Bueno, en general los nacionalismos religiosos son de alguna manera peligrosos para las minorías en sus respectivos países, ¿no? Y así como efectivamente el nacionalismo religioso en la India o en Sri Lanka, por ejemplo, en la India un poco con la identidad hinduista o en Sri Lanka con el budismo o los fundamentalismos o los integrismos islámicos ponen en riesgo a las minorías cristianas en esos países, pues podríamos decir lo mismo también con el nacionalismo cristiano que está lamentablemente resurgiendo bastante en los Estados Unidos o en algunos sectores de Europa, incluso yo diría que en América Latina, ¿no? Esta idea de que hay que defender, ¿no? Una hegemonía basada en lo confesional y que asume, ¿no? Actitudes, por ejemplo, muy prejuiciosas contra otras formas de ser, por ejemplo, estadounidense, ¿no? No sé, hace unas semanas hubo todo un debate en el tema político, ¿no? En el que, bueno, cada uno puede tener su opinión y eso es respetable, pero, por ejemplo, asumir que alguien solo por ser musulmán y es terrorista es, pues, es un prejuicio, ¿no? Es completamente absurdo, ¿no? Sería pues lo mismo asumir que alguien simplemente por ser cristiano después es ladrón o es pedófilo, ¿no? Entonces, el que haya rostros, expresiones negativas en las religiones no debería implicar una generalización, en particular cuando no es algo mayoritario, ¿no? Entonces, yo diría que sí, hay lamentablemente una ola nacionalista, de nacionalismos religiosos que están resurgiendo en gran medida también entendibles porque por otro lado, en las últimas décadas también ha habido probablemente o no se ha trabajado suficientemente en cada uno de los países, digamos, los desafíos que implicaba la globalización, ¿no? Entonces, como una especie de respuesta frente a la globalización cultural, ideológica, si se quiere, han surgido, ¿no? Estos movimientos un poco nativistas que a veces utilizan a la religión o a veces se revisten de lo religioso para en realidad esconder agendas políticas de exclusión, ¿no? Entonces sí, yo ahí de pronto coincido, pero no lo restringiría solamente a los nacionalismos no cristianos, sino incluso al propio nacionalismo cristiano, ¿no? Muchas gracias. Seguimos con las preguntas. Dice, hola, buenas tardes, doctor. Mi pregunta dice la siguiente. ¿El sistema educativo debe incorporar diferentes perspectivas religiosas o mantenerse estrictamente laico? Muy interesante, muy interesante. Y ese también es un tema que sería importante debatirlo en algún momento en los espacios de la política, ¿no? Porque sí, hay las dos posibilidades, ¿no? Hay algunos que plantean que, bueno, ustedes saben que la presencia de la religión católica en la educación pública en el Perú es parte justamente de las disposiciones del concordato, o sea, tampoco no se puede simplemente sacar porque es un acuerdo, al que llegó el Estado peruano en su momento. Entonces, pero en este espíritu de buscar o dialogar al menos sobre cómo cambiar esa situación, yo diría que las dos posibilidades son válidas, es decir, que tener una educación, eh, a ver,
totalmente laica, en el sentido que no haya ninguna referencia a lo religioso, como también una que plantee una mirada más bien de pluralismo religioso, de diversidad, que podría enriquecer, yo creo, incluso las miradas sobre el país, ¿no? De hecho, que esa es la perspectiva que ya se han desarrollado en algunos países. Mencionabas al principio que en algún momento trabajé como parte del equipo ejecutivo de una editorial importante de textos escolares y, por ejemplo, a partir de ello pude revisar textos escolares de otros países como España, donde, por ejemplo, el curso, digamos, de religión se ha convertido más bien uno como de algo como historia de las religiones, ¿no? Como una mirada más bien amplia, porque también excluir a lo religioso, digamos, de los estudios para comprender una sociedad me parece que podría ser un poco limitante, ¿no? Es decir, en sociedades como la nuestra, como la peruana, que es fuertemente religiosa, creo que el estudio de lo religioso, no, pero en esa clave de diversidad puede ayudarnos a comprender mejor nuestro país y también a comprendernos mejor como ciudadanos, ¿no? De hecho, que uno de los cursos que enseño en la universidad es ese y creo que los alumnos disfrutan bastante porque es como muy novedoso para ellos que en un curso puedan ver algo de historia del judaísmo, algo de cómo no sé, pues del budismo, del hinduismo, comprender el rol de lo religioso, por ejemplo, en la China, y eso también nos ayuda a entender el crecimiento notable que está teniendo la China, comprender el rol de lo religioso en la propia realidad económica, ¿no? O sea, cómo lo religioso también está a veces en los fundamentos mismos de ciertas éticas, digamos, que han dado luz a modelos económicos, a modelos empresariales, en fin. Creo que el estudio de lo religioso puede ayudarnos a entender mejor la sociedad, pero en esa perspectiva, ¿no? De diversidad, ¿no? Y tal vez, ¿no? Teniendo en cuenta justamente esta naturaleza del Estado peruano y de la sociedad peruana, esa puede ser un primer paso, ¿no? Y ya tal vez en algún otro momento plantear ya una exclusión, digamos, de esos estudios, digamos, una laicidad absoluta en la educación pública digamos, de los contenidos, pero yo diría que el estudio comparativo de las religiones enriquece bastante la mirada de las sociedades, ¿no? Muchas gracias, Magíster Fonseca. Continuamos con las preguntas. Dice la siguiente, las políticas de desradicalización, dice, en Europa Occidental, afectan desproporcionadamente a iglesias evangélicas conservadoras por sus posturas sobre género y sexualidad. Ya, no entiendo muy bien eso de desradicalización, honestamente. Tal vez es un concepto nuevo que necesito entender. Eh, pero, a ver, yo voy a intentar interpretar en todo caso. Yo asumo que hay un temor de ciertos sectores del mundo cristiano, evangélico de que el reconocimiento progresivo de los derechos de las mujeres o los derechos de las minorías sexuales, por ejemplo, puede implicar digamos, un peligro para su supervivencia en una sociedad cada vez más secularizada. Bueno, yo diría que es más bien un desafío al que hay que asumir, ¿no? En Europa, ya que hace mención al caso europeo, en principio hay muchas iglesias protestantes que más bien han asumido plenamente esos discursos de diversidad, ¿no? O sea, eh, no sé si saben que este año, por ejemplo, ha asumido como nueva arzobispo de Canterbury, como jefa, cabeza de la iglesia anglicana a nivel mundial, una mujer, ¿no? Una arzobispa, ¿no? En las iglesias luteranas de Escandinavia y Alemania hay mujeres obispas. En las iglesias luterana, presbiteriana, metodista, en los Estados Unidos y en Europa hay obispos abiertamente homosexuales. Entonces, digamos que hay iglesias que simplemente han asumido eso como ya parte de su evolución como instituciones religiosas. Y yo diría que la propia Iglesia Católica está en ese proceso también. No lo ha asumido, pero al menos ya lo está dialogando, ¿no? Entonces, supongo que algunos sectores evangélicos que más bien tienen una mirada más, digamos, tradicional sobre estos temas pueden tener ciertos temores a que ello implique una especie digamos, de pérdida de relevancia y incluso pérdida de libertad.
Bueno, que sepa, esto todavía eso no ha ocurrido, ¿no? Me parece que, en fin, hay una tendencia más bien creciente en Estados Unidos y en Europa de asegurar que las iglesias y que los creyentes que no tienen una mirada, digamos, acogedora a estas expresiones de lo diverso, pues tengan la posibilidad de aludir, ¿no? O de a sus objeciones de conciencia, ¿no? Para, de alguna manera, no participar de aquello que consideran equivocado, erróneo, ¿no? Entonces, me parece que en todo caso es un desafío que hay que asumir también como sociedad, incluso aquí en el Perú, ¿no? Yo no creo, de nuevo, que, por ejemplo, lo evangélico sea intrínsecamente a ver, homofóbico, por decir, ¿no? O lo católico, en fin, también depende de qué tendencias estemos hablando, ¿no? Eh, pero a la vez también creo que los grupos cristianos que consideran importante y necesario mantener su identidad y doctrinal, digamos, sin cambios, ¿no? En relación a esto que ocurre en la sociedad, pues también están en su derecho de hacerlo. Ahora, como historiador, y con esto cierro esta reflexión, solo esta pregunta, es que, miren, a la larga las sociedades terminan cambiando a veces más rápido que las propias iglesias. O sea, hace 200 años la mayoría de cristianos decía que la Biblia sostiene la esclavitud, ¿no? O sea que, y bueno, han cambiado, ¿no? O por ejemplo, el apartheid en Sudáfrica o las realidades de, incluso de exclusión de las mujeres, ¿no? Hace, ¿no? 100 años probablemente la mayoría de iglesias evangélicas consideraban que una pastora era impensable y ahora muchas de ellas sí tienen pastoras. Entonces yo creería que va a llegar el momento en el que también estos debates sobre el tema de género va a implicar cierta apertura, ¿no? Y bueno, con eso no quiero asustarlas, pero digamos, uno cuando ve la historia así a largo plazo, ¿no? Se da cuenta que las sociedades pueden cambiar, ¿no? Y las iglesias también cambian, ¿no? De hecho, que han cambiado muchísimo desde la época de Jesús, en el caso de los cristianos cambian. A veces hay algunas que se vuelven más abiertas hacia las innovaciones del mundo moderno y hay otras que se mantienen más rígidas en quedarse en formas más tradicionales y pronto de entender, por ejemplo, el tema del rol del hombre y la mujer. Pero bueno, en una sociedad hay que aprender a convivir, ¿no? Todas ellas, ¿no? Diría eso. Muchas gracias por su pregunta, por su respuesta, perdón. La siguiente pregunta dice, ¿qué retos persisten en la convivencia interreligiosa en el Perú contemporáneo? Bueno, yo diría que uno de los desafíos, perdón, creo que uno de los desafíos de todas maneras sigue siendo el desafío digamos, jurídico, no en el sentido de que falten normas, leyes, sino en el sentido de cómo éstas ayudan a regular y a enriquecer, ¿no? La relación del Estado con las entidades religiosas en toda su diversidad, ¿no? Eh, en segundo lugar, creo que también hay un desafío en relación a cómo desde la diversidad religiosa se puede contribuir en el desarrollo del país, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo no sería de hecho que no soy un laicista radical en ese punto, ¿no? Yo creo que las religiones tienen un rol que jugar en las sociedades, en el Estado, porque muchas de ellas están a veces mucho más cerca del ciudadano, en particular de los ciudadanos más, a veces alejados, digamos, de los centros de poder, de los centros con mayor riqueza. Ahí están las religiones, ¿no? Ahí están las iglesias. Entonces, creo que el Estado podría, de alguna manera, enriquecerse, ser de alguna manera ayudado en determinadas tareas por las distintas expresiones religiosas pensando siempre en el bien común, ¿no? De hecho, que hay ya varias iniciativas religiosas que están en marcha, interreligiosas, por ejemplo, para la protección del medio ambiente, para la resolución de conflictos, ¿no? Es bien interesante que a veces en los conflictos sociales a veces se acudan a figuras religiosas para intentar mediar en ellos.
hay iniciativas interesantes para la defensa de los derechos humanos, desde las diversidades religiosas, desde los grupos ecuménicos. Hay iniciativas interesantes para la lucha contra la pobreza. Entonces, yo creo que en tanto las distintas expresiones religiosas tengan así, den su aporte, contribuyan al desarrollo de una, digamos, de la solución de los problemas más estructurales que tiene el país, yo creo que tienen un rol importante que desarrollar, ¿no? Y finalmente creo que está el desafío también de la propia lectura del pasado, ¿no? Que a mí me preocupa, por supuesto, como historiador, ¿no? O sea, cómo también incorporar en la memoria histórica nacional estas, ¿no? Expresiones de, digamos, de diversidad que insisto, contribuye en gran medida a veces a que en el presente, ¿no? Las herederas, digamos, de estas expresiones olvidadas en el pasado, a veces también sigan siendo discriminadas o sigan siendo vistas como, como ajenas a la realidad nacional, ¿no? Eh, y yo recuerdo que cuando hace unos años, por ejemplo, un grupo de congresistas accedieron al Parlamento y que pertenecían a un partido político confesional, ¿no? Los que procedían de los israelitas del nuevo pacto. Habían algunos sectores que los veían como si fueran casi, casi extraterrestres que han caído en Lima, ¿no? Cuando, por ejemplo, los israelitas del nuevo pacto ya tienen 60 años de existencia, ¿no? Entonces, y son peruanos como nosotros, ¿no? Y merecen el mismo respeto que cualquier otro peruano merece. Entonces, a veces hay todavía esa cuestión de miradas prejuiciosas, ¿no? Y que lamentablemente muchas veces son promovidas por quienes en algún momento sufrieron la misma discriminación, ¿no? Y ahí yo hablo específicamente de los evangélicos, que si hace 50 años sufrían persecución, a veces ahora contribuyen más bien a desarrollar ciertos prejuicios, no digo que todos, pero algunos, contra otras minorías religiosas o minorías de otro tipo. Entonces, si en algún momento de nuestra historia nosotros estuvimos en el lado de los perseguidos, no nos convertamos ahora pues en los nuevos perseguidores, ¿no? Hay que más bien aprender de nuestra historia para aprender a ser mejores personas, mejores ciudadanos y hacer que nuestro país también sea mejor, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Es más, las siguientes preguntas también tienen algo de relación con lo que usted viene mencionando. Le leo la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo equilibrar la participación política legítima de grupos religiosos con el deber del Estado de mantener neutralidad y proteger derechos fundamentales? Muy interesante también eso. Sí, bueno, yo diría que en principio efectivamente todo ciudadano puede ejercer su derecho de ser elegido como candidato y si es un ciudadano con una confesión religiosa, decirle, ¿no? ¿Sabes qué? Deja tu confesión religiosa por allá y cuando entras al Parlamento ya no eres religioso. Eso es un poco absurdo, ¿no? Somos seres integrales, ¿no? Pero sí, sí hay que, aquí yo soy un poco, algunos tal vez han escuchado de este famoso filósofo Jürgen Habermas. Yo me considero un Habermasiano en este sentido de que cuando las religiones o sus voceros participan en los debates de la esfera pública, tienen que hacerlo no renunciando a su identidad, pero sí acomodando su discurso a la pluralidad que exige y el respeto que exige en la esfera pública, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que si, por ejemplo, vamos a discutir una ley, ¿no? Pues, que de pronto colisione con algunas convicciones muy profundas que tengamos sobre el tema de género, sobre temas educativos, o, en fin, o temas médicos o biológicos, está bien que nosotros, o las personas creyentes, de pronto, expresen de pronto sus temores y todo, pero háganlo en un lenguaje, digamos, secularizado, en un lenguaje cívico, no en un lenguaje religioso. Porque en el momento que introducimos, digamos, normas religiosas como las referentes para determinar una ley, ¿no? O determinar si algo es correcto o incorrecto en una sociedad, de todas maneras vamos a ejercer un tremendo grado de injusticia porque va a haber creyentes de otras religiones, por ejemplo, que van a asumir que eso es pues una agresión a su propia identidad, ¿no? A su propia manera de pensar las cosas. Entonces, las religiones tienen todo el derecho, por ejemplo, creo yo, de fijar las normas
de convivencia y de conducta en sus propias comunidades, pero cuando hablamos del Estado, ahí yo creo que el Estado debe permanecer siempre en este rol neutro, si se quiere, una laicidad que implique una neutralidad, pero una neutralidad absolutamente comprometida con el respeto a la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que ahí incluso hasta el núcleo mismo, el núcleo moral de las religiones, finalmente lo avala, ¿no? Porque si uno ve, por ejemplo, la propia enseñanza de Jesús, ¿no? En los evangelios, eh, a ver, Jesús podría haber estado en desacuerdo con la vida, con la moralidad de algunas mujeres con las que conversó, como la samaritana o la mujer adúltera, pero eso no significa que las expulsó, por el contrario, se acercó a ellas para acompañarlas en su exclusión, ¿no? Incluso acompañarlas en la violencia que estaban a punto de sufrir porque una de ellas iba a ser apedreada. Entonces, en lugar de ser los apedreadores, ¿por qué no convertirnos en aquellos que más bien se acercan a los que piensan o viven diferente que uno, ¿no? Aunque yo desde mi religión piense que esa persona vive una vida moral equivocada, bueno, ahí pregunto, ¿no? O sea, no significa que la enseñanza de las religiones justamente implica abrir los brazos y encontrarnos, ¿no? No necesariamente para dejar de nuestros valores propios, sino para convivir en sociedad con aquellos que piensan o viven o aman diferente, ¿no? Muchas gracias, señor Fonseca. Vamos ya casi en la última pregunta, mencionarle, es así. ¿Existen riesgos para los derechos de minorías, hablamos LGTBIQ+, mujeres, pueblos indígenas, cuando grupos religiosos ganan mayor influencia política? Bueno, no deberían, ¿no? Pero lamentablemente sí es cierto que en los últimos años no diré que la mayoría, pero sí importantes sectores políticos que están basados en discursos religiosos han entrado a la política justamente para oponerse al reconocimiento de los derechos de estas minorías mencionadas, ¿no? Hay estudios al respecto, ¿no? Que no voy a necesariamente citar, pero digamos, hago referencia solo a uno del caso de Taylor Boas que explica esto como una especie de reacción de miedo frente a los cambios que está viviendo el mundo. Él explica que en el caso brasileño, chileno y peruano, por ejemplo, los evangélicos han entrado al campo político porque tienen miedo de que los fundamentos morales de la sociedad que ellos, digamos, de la que son parte y de la que han contribuido, se vengan abajo porque asumen que este reconocimiento de los derechos de las mujeres o de las personas LGBTI o de los grupos indígenas puede ser, puede como que digamos, mundanizar o llevarnos a una especie de anarquía moral, ¿no? Entonces, yo diría que ahí uno hay que pedirle un poquito de responsabilidad también a los líderes religiosos, ¿no? Porque muchas veces son discursos que lo que buscan es enfrentar y lo que buscan es discriminar, ¿no? En realidad, yo siempre intento rescatar también cómo desde las propias religiones más bien se puede reivindicar discursos favorables a las mujeres o favorables a las minorías, ¿no? En mi propia lectura, digamos, de las tradiciones no solamente cristianas, sino la tradición judía, la tradición islámica o la tradición budista, podemos encontrar elementos que más bien dan acogida, ¿no? a lo que es diferente. Entonces, yo diría que hay que mantener ese equilibrio. Y por otro lado, me parece que también es importante que desde los sectores que luchan por los derechos de las comunidades LGBTI, los feminismos, por ejemplo, también comprendan el rol de lo religioso, ¿no? A veces desde, digamos, los llamados progresismos, a veces también se ve a lo religioso como una especie de amenaza existencial o como el enemigo que hay que derrotar, ¿no? O hay que acabar, ¿no? Entonces, eh, tanto los grupos que defienden estos derechos como también los grupos religiosos creo que merecen y merecemos, y al final me involucro también en parte, digamos, de la discusión, merecemos convivir, ¿no? Y entonces comprender el rol de lo religioso nos puede también ayudar a de pronto configurar nuestros discursos y nuestras luchas desde los ámbitos, digamos, de las luchas de los derechos por los derechos humanos de una manera un poco más empática y comprensiva. Pero yo diría que hay cada vez más
al menos es lo que yo percibo en ciertos grupos religiosos, una mayor comprensión, ¿no? A estas diversidades, a pesar de que en el campo político efectivamente hay estos discursos hasta muy violentos, pero que, ojo, no están solamente ligados con lo religioso, sino también con, por ejemplo, nacionalismos que tú has mencionado hace un momento, u otros, digamos, discursos que ya exceden de lo estrictamente religioso, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos yo creo que hay un fuerte componente de supremacismo blanco que no necesariamente es religioso, ¿no? Es decir, hay como racismos estructurales que a veces desarrollan discursos muy negativos hacia estas minorías. Entonces, o miedos, ¿no? Los miedos hacia lo distinto, en fin. Entonces, hay que ahí entender que no todo, en el caso de estos discursos que mencionas en la pregunta, se debe solamente al factor religioso, sino a veces a otros factores que contribuyen en ello, ¿no? Muchas gracias. Ha sido el señor Juan Fonseca, catedrático de la Universidad Pacífico, con la ponencia titulada De la tolerancia religiosa a la igualdad confesional y todos en el posicionamiento de las minorías religiosas ante el Estado peruano. En primer lugar, agradecerle nuevamente, catedrático, por su presentación. Está usted cordialmente invitado. Hemos recibido, en verdad, varias preguntas que no hemos podido remitirles y asimismo también han habido varias ideas nuevas respecto a otras temáticas que podríamos plantear. Mencionar a nuestros asistentes que ya hemos publicado el link de nuestra encuesta de satisfacción de este Viernes de Derechos Humanos. Ustedes pueden ingresar, mencionar qué tal les pareció la presentación. Asimismo, pueden hacernos sugerencias de nuevas temáticas que podemos abordar en nuestros Viernes de Derechos Humanos. Antes de concluir, mencionarles que nuevamente que nuestro próximo Viernes de Derechos Humanos abordará el derecho a la vivienda digna y adecuada. Esta conferencia se llevará el próximo viernes 28 de noviembre a las 3 p.m. Eh, Señor Fonseca, para finalizar, solamente mencionarle, si tuviera algunas palabras finales que nos podría brindar, adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Además, les felicito porque creo que es un espacio importante el de los derechos humanos, digamos, la discusión sobre los derechos humanos desde el Estado. Y me parece importante que también esta discusión se conecte con el tema de las realidades religiosas. Así es que creo que estamos en una época en la que necesitamos seguir pensando y viviendo, ¿no? Lo que significa el respeto a la dignidad humana en todas sus dimensiones. Así es que les agradezco mucho y espero que podamos tener en algún otro momento una oportunidad nueva para seguir conversando. Gracias. Por supuesto, señor Fonseca, usted está nuevamente, como le menciono, cordialmente invitado a los espacios del Viernes de Derechos Humanos. Bueno, agradecer nuevamente a nuestros asistentes por esta participación y conmigo será hasta el próximo viernes. Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana.